Buenos días, en esta ocasión vamos a revisar el tema de variables, concepto y tipos de variables. El propósito de toda investigación es describir y explicar la variación en el mundo, es decir, los cambios que ocurren de manera natural en el mundo o que son causados debido a una manipulación. Las variables son nombres que damos a las variaciones que deseamos explicar. Así entonces, una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de observarse o medirse. Es cualquier fenómeno, evento o situación susceptible de ser observado, estudiado y o evaluado. Así pueden ser personas, comportamientos, edad, sexo, productos, etc. Una variable es una propiedad que puede cambiar o variar y cuyos cambios o variaciones son susceptibles de medirse u observarse. ¿Por qué entonces son importantes? Pues porque son las que se manipulan, las que se miden, las que se controlan. Las variables adquieren un valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras, es decir, forman parte de una hipótesis o una teoría. En este último caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas, de acuerdo a Hernández Sampieri y colaboradores. Una variable puede ser el resultado de una fuerza o ser una fuerza que causa un cambio en otra variable. Básicamente identificamos tres tipos. En un experimento se denominan variables dependientes, variables independientes y variables extrañas. La variable independiente es la que afecta a la variable dependiente, es la que el investigador manipula en un experimento. La variable dependiente es la afectada por la variable independiente, es la variable que el investigador mide en un experimento. Las variables extrañas son las que intervienen sin estar consideradas, corresponden a eventos que pueden alterar los resultados de un experimento o afectar la manipulación de variables. Las variables permiten establecer la relación causa-efecto entre ellas. La variable independiente ejerce cambios sobre la variable dependiente. Por ejemplo, cuando un investigador da una droga activa a un grupo de personas y un placebo o droga inactiva a otro grupo, la variable independiente es el tratamiento con la droga. La respuesta de cada persona a esa droga activa o al placebo será entonces la variable dependiente. Estas respuestas podrían ser diversas, dependiendo de la droga, como alta presión o dolores musculares, por ejemplo. Por ello, en los experimentos, un investigador manipula una variable independiente para determinar si causa algún cambio en la variable dependiente. Esa relación nos permite establecer las asociaciones entre las variables. Esas asociaciones significan que dos o más variables están relacionadas o conectadas entre sí, como por ejemplo altura y peso, niveles de colesterol y problemas cardíacos, o ejercicio y pérdida de peso. Las asociaciones pueden ser positivas o negativas. Una asociación positiva es cuando una variable se incrementa, es decir, el valor de la otra variable se incrementa a mayor altura, mayor peso, mayor nivel de colesterol, mayor riesgo de problemas cardíacos, por ejemplo. En el caso de la asociación negativa, cuando se incrementa una variable, el valor de la otra variable se reduce. Por ejemplo, si se incrementa el ejercicio, se reduce el peso. En la práctica, identificamos esto como variables directamente proporcionales, inversamente proporcionales o sin relación. Bien, veámoslo con algunos ejemplos. En el siguiente cuadro tenemos en la columna 1 las variables independientes, en la columna 2 las variables dependientes y en la siguiente columna el tipo de asociación que existe entre esas variables. Bien, en el primer ejemplo tenemos que el nivel educativo es directamente proporcional al nivel de ingresos, es decir, esperamos una asociación positiva. Quien mejor nivel educativo tenga, esperará un mejor nivel de ingresos. En el siguiente ejemplo, la variable independiente ejercicio
Quien realice más ejercicio, esperamos que tenga una reducción en su peso corporal, es decir, una asociación negativa o una relación entre estas variables inversamente proporcional. En el tercer ejemplo, la variable tiempo de estudio y calificaciones. Esperamos que quien le dedique mayor tiempo de estudio tendrá mejores calificaciones, es decir, una asociación positiva o una relación directamente proporcional entre estas variables. Y finalmente, en el último ejemplo, los días de asueto versus la productividad laboral. Esperamos que mientras más tiempo tengamos de asueto, pues menos producción habrá. Por lo tanto, la asociación será negativa o una relación entre estas variables inversamente proporcional. Respecto a las variables extrañas, como dijimos anteriormente, son las que intervienen sin estar consideradas, y estas pueden ser la interacción entre los sujetos, muestras con lo que se está experimentando. Quien realiza el experimento puede ser una variable extraña, es decir, no hemos considerado, pero sus capacidades y habilidades en el laboratorio pueden implicar una afección sobre la variable dependiente, y dado que no la estamos considerando, pues correspondería a una variable extraña. O también las condiciones en las que se lleva a cabo el experimento también pueden resultar ser una variable extraña. Entonces, como un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen, es importante concluir que un estudio experimental es aquel en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes. Dada esa propiedad de variar de las variables, es importante entonces, para finalizar, mencionar el control experimental. El control experimental, entonces, es el manejo que un investigador hace de las variables cuando manipula las variables independientes, minimiza las variables extrañas y registra los cambios en las dependientes en función de los cambios en las independientes.